Tengan muy buenas tardes. Esta es nuestra acostumbrada sesión que estamos realizando en estos días, un trabajo orientado a profundizar la modernidad líquida, una propuesta sociológica del sociólogo polaco e inglés Zygmunt Bauman. En esta ocasión vamos a estudiar el cuarto aspecto que él propone en su texto Modernidad líquida, y ese cuarto aspecto es trabajo. Ya hemos analizado otros tres aspectos, que es emancipación, individualidad y espacio-tiempo. Esta categoría espacio-tiempo es muy importante para comprender no solo la modernidad líquida, sino otros conceptos de la contemporaneidad antropológica, como por ejemplo el no lugar, que muchas veces nosotros en la cotidianidad no nos percatamos, pero son muy importantes para poder realizar incluso actividades en torno a nuestro trabajo. Y concretamente, incluso para personas que tienen un enfoque religioso para evangelizar, a mi modo de ver, deberían profundizar en los conceptos que rigen actualmente en la sociedad para que la evangelización no sea algo que tenga que ver con aspectos que yo tengo en mi mente o que yo me imagino, pero que no corresponden con los problemas reales de la sociedad. Además de eso, pues el tema que estamos tratando de dilucidar es una sensibilidad cultural actual, pues que está ya en curso y que nos interesa a nosotros conocer con mayor detenimiento. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en la cual vamos a tratar acerca de uno de los aspectos de la modernidad sólida que se está convirtiendo también en modernidad líquida. Es el tema del trabajo. Bueno, el trabajo siempre se ha dicho que el futuro era una creación del trabajo y que a su vez el trabajo era la fuente de toda creación. Esto era la idea, es la idea clásica que nosotros tenemos. Sin embargo, esto ha mutado mucho. También el trabajo ha adquirido formas líquidas o formas de levedad respecto a una modernidad sólida. Por lo menos esta es la propuesta de esta tarde para que nosotros profundicemos. Y dentro del análisis, digamos, del concepto trabajo, hay que tener en cuenta que el trabajo es uno de los principios rectores de la categoría progreso. Entonces, al hablar del trabajo es necesario hacer algunas reflexiones en torno al tema del progreso. El progreso no representa ninguna cualidad de la historia, sino la confianza del presente en sí mismo. Es decir, hay una correlación temporal, es decir, lo que hacemos nosotros ahora en el presente como trabajo va a determinar lo que normalmente se llama progreso, pero el concepto de progreso es un concepto de fuerte carga ideológica, sobre todo cuando el sistema económico capitalista se impone, es decir, ellos tienen un concepto de progreso y en cuanto tal pues está restringido al tema de la comercialización de mercaderías, de mercancías y a la producción de capital. El más profundo, quizá único significado de progreso está construido a partir de la conjunción de las creencias íntimamente ligadas, que el tiempo está de nuestra parte y que somos nosotros quienes hacemos las cosas, que hacemos que las cosas sucedan. De tal manera pues que hay dos aspectos que hay que considerar en el tema del progreso. Uno de ellos es el trabajo que la persona puede hacer, pero en este caso es individual. O sea, una de las características de la modernidad es la individualización, que fue el segundo aspecto que tratamos. Entonces el trabajo también va a ir perdiendo la forma colectiva para ir adquiriendo una forma más personalizada. E incluso en casa, ¿verdad? Hay, digamos, sociedades en que se practica mucho. En los Países Bajos el trabajo que se hace en casa, no necesariamente ir al trabajo, sino hacerlo desde casa. Esto tiene connotaciones e implicaciones muy variadas, como la minimización de las fuentes de trabajo, la minimización de los recursos materiales, porque son tus recursos los que utilizas en tu casa, es tu casa, o sea, el patrón no debe pagar una oficina, computadora porque es la tuya, etcétera, etcétera.
Así pues, uno de los filósofos más connotados que ha descubierto este concepto de progreso en el capitalismo imperante fue Walter Benjamin, un interesante filósofo que ha hecho una lectura acerca de la historia, que tiene un texto que se llama pues justamente así, Tesis acerca de la historia, y él viendo un cuadro famoso de Paul Klee, El ángel de la historia se llama, es un ángel que va volando hacia el futuro, o sea, hacia adelante, pero va con la mirada viendo hacia atrás. Entonces, Walter Benjamin, interpretando esta pintura de Paul Klee, El ángel de la historia, dice que el progreso es también sinónimo de desastre, de destrucción. O sea, los capitalistas dicen que es progreso económico, pero también Paul Klee dice Walter Benjamin dice este progreso económico tiene un costo, y un costo que está sobre las espaldas de las víctimas. Y entonces el ángel de la historia va avanzando, va progresando en su camino, pero va viendo el desastre que ese progreso capitalista va dejando. Esto es la interpretación de la historia de Walter Benjamin, mencionada solamente. ¿Qué más podemos decir? Bueno, por ejemplo, personajes como Henry Ford tienen su propia idea del progreso. Por ejemplo, Henry Ford dice, hablando del ejercicio físico para mantenerse en forma, dice Henry Ford, el ejercicio, dice, es una pavada, dice, es algo, si eres saludable, no lo necesitas, dice, y si ya estás enfermo, no puedes realizarlo. Entonces, tiene ningún sentido hacer ejercicio, dice, en estas dos situaciones. Bien, veamos algunos aspectos que nos pueden ayudar a profundizar la conceptualización de progreso y trabajo en la modernidad líquida. En primer lugar, pero si la confianza en uno mismo, la tranquilizadora sensación de tener control del presente es el único sustento sobre el que se asienta la confianza en el progreso, no es raro que en nuestros tiempos esta última sea vacilante e inestable. O sea, la concepción del progreso en la modernidad líquida corresponde con la categoría general de individualidad. O sea, el trabajo es más individualizado y el sujeto individual es el responsable. Bueno, en estos días de pandemia en que se trabaja mucho en casa, esto es bien evidente. O sea, tiene que ponerse uno su propio orden de trabajo, su propia agenda para poder cumplir los requerimientos de las empresas. Y las razones son, dice, fáciles de identificar. En primer lugar, la conspicua ausencia de un agente capaz de mover el mundo hacia adelante. En nuestros tiempos de modernidad líquida, la pregunta más acuciante y a la vez más difícil de contestar no es ¿qué debo hacer? No, dice, la más difícil es quién lo va a hacer. Más o menos pues se sabe, ¿verdad?, las obligaciones que se tiene, pero el tema de la responsabilidad es el que entra en crisis, ¿verdad? Porque entonces esto, ¿quién lo va a hacer? Esto es lo que hay que hacer, aquí está el problema, pero ¿quién lo va a hacer? Entonces, como es muy individualizado, pues decir yo es recargar toda la responsabilidad sobre tu propia persona. Entonces, esta es una de las características. En segundo lugar, resulta cada vez menos claro qué es lo que ese agente o ese quién va a hacer esto, cualquiera que sea, debería hacer para mejorar la situación del mundo, en el supuesto caso de que tenga suficiente poder para hacerlo. Esto es una cosa bien interesante porque un gobernante, un líder social puede decir, pues yo me hago cargo, pero como tiene un nivel de complejidad el sacar adelante el progreso y la situación específica de las personas, no es tan fácil. O sea, lo puedes decir si eres un populista, pero cuando intentas hacerlo te das cuenta de que no estás solo en esta realidad, que hay mucha complejidad y que no es tan fácil sacar adelante un proyecto. Por eso el segundo aspecto que propone Zygmunt Bauman dice, resulta cada vez menos claro qué es lo que ese agente debería hacer para mejorar la situación del mundo, en el supuesto caso de que tenga suficiente poder para hacerlo. O sea, no basta decir yo lo puedo hacer, yo les voy a cambiar la vida a ustedes, sino que se va a encontrar con la complejidad de la realidad. Entonces, quieras o no, pues hay una correlación. Cuando hablamos del trabajo,
hay una correlación entre el patrono y los trabajadores. Es una especie de matrimonio, dice Zygmunt Bauman. Bueno, es un contrato, ¿verdad? En la base está un contrato. Entonces ese contrato, en la época industrial, cuando inició la primera revolución y la segunda revolución industrial, era más sólido. Y si ustedes se pueden fijar, eso es bien fácil de determinarlo, los que tenemos un empleo. Podemos notar que hay personas que tienen un contrato laboral permanente, o sea, que tiene un inicio, pero no tiene, digamos, una caducidad, a no ser la muerte o una enfermedad o cualquier otra circunstancia. Pero muchísimas empresas, no sabría decir yo el porcentaje en cada país, pero muchísimas empresas te contratan del 1 de enero al 31 de diciembre y te vuelven a contratar el siguiente año, pero ellos se arrogan el derecho de contratarte o no. Eso es muy común. Entonces, ese contrato entre el patrono y el trabajador, dice Zygmunt Bauman, antes era más sólido, ahora es más líquido, o sea, es obvio. Es decir, ya no es un matrimonio estable, dice, sino que es una relación de pareja, que en determinado momento podemos decir, bueno, ya separémonos. Es decir, el patrono te puede decir, váyase, o tú mismo le puedes decir, váyase, me voy, porque también la modernidad líquida prevé que los trabajadores los pueden hacer pues, de distintas maneras y no amarrándose a una determinada situación. Entonces es obvio, por lo que estamos diciendo, una conclusión. El progreso se ha privatizado, se dice. O sea, ¿cómo lo podemos decir? ¿Cómo lo dice Bauman cuando él dice que el progreso se ha privatizado? No obstante, dice, si la idea de progreso en su forma actual nos resulta tan poco familiar que uno se pregunta si aún está entre nosotros, el concepto de progreso, es porque el progreso, como tantos otros parámetros de la vida moderna, ha sido individualizado, lo que es más desregulado y privatizado. Entonces, esa es una característica que se está aplicando, la individualización pues, de las distintas acciones que se llevan a cabo en la vida de una persona y en una sociedad. El individuo en sí mismo se transforma en la unidad reproductiva de lo social en el mundo vital. O sea que lo que están analizando aquí, lo que van a poner de manifiesto es que en el periodo sólido del inicio de la industrialización y del Estado burgués, la fuerza de trabajo era una mercancía, como lo sigue siendo hasta ahora. Pero esa mercancía era tratada en modo colectivo en la industria. Entonces, ¿qué es lo que ha mutado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado, la fuerza de trabajo se mantiene, es la que genera el capital, sobre todo la plusvalía. Pero lo que ha cambiado es la modalidad del trabajo, es más individualizado y es más volátil, es menos estable el trabajo. Por eso es que más adelante vamos a hablar de precariedad, de inseguridad, etcétera. Entonces, cuando ya hablamos del trabajo en sí mismo, entre las muchas razones en virtud de las cuales el trabajo ha sido elevado a la categoría de máximo valor de los tiempos modernos, en la parte industrial que les decía, su extraordinaria habilidad casi mágica para dar forma a lo informe y duración a lo efímero se destaca como la más prominente. Eso es en la modernidad pues, más sólida. Gracias a esa habilidad el trabajo se ha ganado con justicia una función clave como todos nosotros sabemos, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a ver que del universo de la construcción del orden y del control del futuro, el trabajo se ha desplazado al ámbito del juego. Fíjate qué raro lo que dicen estos representantes de la modernidad líquida, que el trabajo se ha convertido en una especie de juego o en una especie también de espectáculo. El acto de trabajar se parece más a la estrategia de un jugador, que se plantea modestos objetivos a corto plazo sin un alcance ya que vaya más allá de las próximas 2 o 3 jugadas. O sea, es normal en las culturas occidentales, en las sociedades occidentales, que se juegue con el trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, es normal que las personas que ya entendieron esto de la modernidad líquida tengan más de un trabajo. O sea, tener un solo trabajo es una visión arcaica, según la modernidad líquida, ¿comprenden? O sea, cualquiera de ustedes puede tener un trabajo e incluso hay personas que no tienen trabajo. Ese es otro tema que hay que analizar.
Pero muchas personas en la modernidad líquida no tienen un solo trabajo, sino que 2 y hasta 3 trabajos en distintos horarios. ¿Por qué? Porque esto corresponde con la liquidez del trabajo. Es decir, si no tienes 3 trabajos, muchas veces no logras sacar el presupuesto mensual de tu vida y de tu familia. Entonces, tú tienes que jugar con el tiempo disponible para el trabajo. Eso es como un juego, dice, donde tú vas moviendo las piezas. Por supuesto que tú, como trabajador, también eres una pieza que a su vez es movida por el capital. Esto es como un juego, justamente como un juego. Ese es uno de los conceptos actualmente muy vigentes. Dice el jugueteo, que es la nueva forma del trabajo. Juegas tú con tu tiempo, con tu fuerza de trabajo y juega el empleador contigo también, o sea, te mueves según corresponde. Y eso pues es muy común, ¿verdad? Las empresas, por ejemplo, en ciertos periodos quitan grasa, dicen ellos, quitan grasa de la empresa, o sea, te dicen muchas gracias por su servicio, pues estamos haciendo una reingeniería, así se habla ahora, estamos haciendo una reingeniería de la empresa, pues vamos a tener que, como se suele decir, pues vamos a prescindir de su trabajo, ya te despiden. Pero siempre utilizan ese lenguaje pues diplomático, es una reingeniería, usted es un gran trabajador, pero en este momento pues vamos a cambiarlo. Vea. Por tanto, el trabajo ya no puede ofrecer un uso con H, uso seguro en el cual enrollar y fijar definiciones del yo, identidades y proyectos de vida. Entonces, tener un proyecto de vida es mucho más complicado. Por eso es que hay muchas personas que ustedes pueden decir, ¿verdad? Y muchas veces hay unas críticas de corte moralista, y yo los puedo entender, ¿verdad? Cuando algunos representantes de religiones dicen, mire, es que la gente no quiere tener hijos. Es que no es tan fácil eso, es decir, si el trabajo es inestable, tener hijos te obliga a tener un trabajo estable. Entonces hay que analizar bien las situaciones sociales que se están viviendo para que comprendamos las actitudes de las personas. Otra cosa es que una persona tenga una empresa, tenga estabilidad laboral y no quiera tener hijos, eso es otra cosa. Pero en una condición de precariedad en las sociedades más occidentales, pues se restringe mucho pues, el tema de la estabilidad laboral. Ya casi nunca se considera que el trabajo ennoblezca o que haga mejores seres humanos, porque hubo un tiempo en que se decía que el trabajo dignifica a la persona. Y creo que muchos todavía lo pensamos, ¿verdad? Pero en la modernidad líquida el tema del trabajo no es un tema que esté vinculado a ser mejores seres humanos, no, ya no. No es una cuestión moral o ética, sino que representa la posibilidad real de que tú puedas construir tu propia vida privada. Eso quiere decir. Y rara vez se lo admira o elogia por esa razón. Por el contrario, se lo mide y evalúa al trabajo por su valor de diversión y entretenimiento, que satisface no tanto la vocación ética de un productor o creador como las necesidades y deseos estéticos de un consumidor. O sea, el trabajo está en función del consumo, porque eso se impone muchísimo. Y eso se puede ver en muchas cosas, ¿verdad? Que de la cotidianidad. Yo conozco amigos pues, o amigas que solamente les pagan y de inmediato se van a meter al centro comercial donde compran ropa de marca, entonces pasan todo el tiempo pues endeudados. ¿Por qué? Porque la mentalidad consumista los embarga, entonces no logran sobreponerse a esa situación y es muy difícil sobreponerse si no se está preparado, si no se tienen los elementos de juicio para lograrlo. Entonces, hay un problema en la modernidad, en la primera modernidad industrial, en la modernidad sólida, entonces la mano de obra sube, porque el periodo industrial, el periodo de progreso industrial requiere mucha mano de obra, ¿comprenden? Entonces hay un ascenso de la mano de obra y crece mucho lo que se llama pues, el mundo obrero y el mundo de los proletarios, que en un lenguaje mucho más técnico. Pero en la modernidad líquida, evidentemente, la mano de obra decae. ¿Por qué decae? Bueno, porque se mejoran los instrumentos de trabajo. La producción en serie con máquinas computarizadas requiere a una sola persona que esté manejando la máquina de todo un bloque de la fábrica. Entonces a los demás tienen que despedirlos. Entonces hay un ascenso de la mano de obra en la modernidad más sólida, industrial,
y hay una caída de la mano de obra en el sentido de la modernidad líquida, donde hay mucho trabajo part-time, es decir, por tiempo, mucho trabajo de servicio que las personas pueden hacer y son servicios que prestan a las empresas y ellas te contratan por horas y tú ganas tu dinero y ellos se ahorran mucho dinero también. Eso es muy común y esa es la situación actual. O sea, quien no entienda eso, los jóvenes más que todo deben comprender muy bien eso, que eso de tener un trabajo estable es una especie de utopía, un sueño, que lo mejor es que se preparen a tener tipos de trabajo que sean como de servicio y que ellos mismos puedan autogestionar sus propias empresas, eso es mucho más seguro. ¿Qué más podemos decir respecto a este tema tan interesante? Trabajo, progreso, mano de obra, empleador, empleado, liquidez del trabajo, ¿verdad? Hay que decir que uno de los primeros países que empieza pues a entrar en esto fue Inglaterra, como ustedes lo saben. Y el problema es de que en el proceso de la segunda revolución, de la primera y segunda revolución industrial, cuando empiezan las fábricas, la máquina de vapor y los combustibles fósiles, hay mucha contratación de mano de obra. Entonces esto impactó durísimamente en la parte agrícola. O sea, muchos campesinos se desplazaron a la ciudad para sumarse a las fábricas. Eso pues, y actualmente se discute mucho eso, más que todo en países, digamos, que tienen más dificultades para salir adelante, países pues con una economía bastante débil o decadente. Muchas veces el mundo campesino está totalmente descuidado. Es el ejemplo claro de El Salvador. Es decir, nunca, que yo recuerde, nunca se ha oído hablar de la industrialización de el mundo agrícola, por ejemplo. O sea, sí se les dan unos paquetes, pero eso no tiene nada que ver con una revolución industrial. Eso es asistencialismo puro, que está bien, ¿verdad? Porque somos precarios en este país, pero si en realidad se quiere potenciar el mundo agrícola, tiene que hacerse una inversión millonaria para industrializar pues todo ese sector, que ha sido dañado en el caso nuestro y en todos los países por la migración y el proceso del capitalismo líquido, que utiliza pues muy pocas personas ya para manipular las máquinas en las fábricas. Bueno, esto ya lo habían visto, ya lo habían analizado y considerado pues autores como Tocqueville, que era un político muy famoso en su tiempo, que habló del antiguo régimen, del viejo régimen al nuevo régimen, el ancien régime, y que pasa pues a las nuevas formas pues ya más modernas de la producción. Estos pensadores estaban de acuerdo, no obstante, acerca de las posibilidades del nuevo régimen y de las intenciones de sus amos. El antiguo orden, para ese entonces difunto, sería reemplazado por un nuevo orden, evidentemente. Era necesario concebir y forjar sólidos nuevos, sólidos nuevos quiere decir propuestas sólidas en una modernidad líquida, nuevos que llenaran el vacío dejado por los que habían sido destruidos o disueltos, como hablamos del mundo campesino. Lo que se hallaba a la deriva debía ser amarrado otra vez y con más fuerza que antes. Esto. En este caso, pues, se genera un problema que es, que se genera mucho precariedad, es decir, hay muchas personas que tienen dificultades para lograr salir adelante en su vida. La modernidad sólida era también, de hecho, la época del capitalismo pesado, del vínculo entre capital y mano de obra, bueno, fortalecido por sus compromisos mutuos, esto ya lo dijimos. Lo que puso al capital y al trabajo frente a frente y los unió fue la relación de comprar y vender, o sea que al final lo que ha relacionado ese contrato entre empleador y empleado ha sido la cuestión de la compra-venta de mercancías. Entonces, para seguir con vida, cada una de las dos partes debe mantenerse en forma para esas transacciones. Es decir, que todavía se mantiene, pero ahora no es, digamos, la relación no se establece entre patrono de la fábrica y obrero. Ahora es entre grupos hegemónicos que conocen muy bien de la modernidad líquida y consumidores. Y por eso abundan los centros comerciales, abundan los viajes,
abunda el placer para que las personas consuman cada vez más lo que ellos mismos producen, por supuesto. El Estado, ¿qué papel juega en esta correlación entre el dueño de la empresa y el empleado? El Estado. El Estado es una parte muy importante. Entonces aquí lo que va a suceder es que la fuerza del Estado se va a reducir muchísimo. El Estado benefactor, dice puntual, imprescindible, sin el cual ni capital ni trabajo podían subsistir porque pone el marco legal, ¿verdad? Saludablemente y menos aún prosperar, estaba justamente por eso más allá de la izquierda y de la derecha. Es un error pensar que el Estado funcione, digamos, en el sentido de que sea de izquierdas o de derechas. Eso no es así, hay que aprender a analizar eso. El Estado funciona dependiendo del poder hegemónico económico imperante y hay un juego entre el Estado y los poderes hegemónicos económicos que son los que en definitiva controlan a un país. O sea, los productores, pues los dueños de las empresas son los que deciden las piezas del juego. O sea, mientras el ciudadano medio esté pensando que la empresa privada no tiene nada que ver en la política, está engañado. Eso es una ingenuidad que antes o después, tarde o temprano, hay que superarla. Para los capitalistas, la fortuna familiar, que debía perpetuarse más allá de la vida de cada uno de sus miembros, era sinónimo de las fábricas que heredaban, construían o intentaban agregar a la lista de reliquias familiares. O sea, el pasar el capital como herencia familiar pues es muy común, ¿verdad?, entre las élites acomodadas. La confrontación, las pruebas de fuerza y los subsiguientes regateos fortalecieron la unidad de las partes en pugna, precisamente porque ninguna de ellas podía irse por su lado y las dos sabían que su supervivencia dependía de la otra. Eso todavía se mantiene, esa especie de dialéctica. Lo que es más difícil es concebir, como decían en las sesiones pasadas, un tipo de sistema estatal y de gobierno y un tipo de modelo económico que logre rebajar las diferencias y la acentuación de las diferencias entre los poderes económicos que dominan una sociedad y la población en general. O sea, eso es mucho más difícil de concebir, aunque no es imposible, pero es mucho más difícil. Entonces, la flexibilidad es el eslogan de la época, que cuando es aplicado al mercado de trabajo presagia el fin del empleo tal y como lo conocemos. O sea, flexibilidad, el mercado flexible, es que los trabajadores pues tienen que estar dispuestos a todo, es decir, ya no se piensa que haya un contrato sólido. Es muy difícil encontrarlo y quien lo tiene es un privilegiado. Ahora los contratos son determinados por fechas perentorias, quiere decir que inicia este día, 1 de enero, y termina el 31 de diciembre, y así, ¿verdad? Y son despedidos y vueltos a recontratar. Entonces se pasó pues del matrimonio a la convivencia en lo que respecta al empleador, pues los dueños de las empresas y sus trabajadores. Se genera entonces un problema. ¿Cuál es el problema? El problema de la precariedad laboral. La precariedad laboral significa que no tienes lo suficiente para vivir dignamente, en términos de salud, de habitación, de educación, ¿verdad?, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú no logras en tu vida y en tu familia asegurar esos factores de vivienda, de salud, de servicios de agua, luz, de salud, de educación, entonces eres un precario, se dice, un trabajador precario. Cuando el empleo de la mano de obra se ha vuelto precario y transitorio y ha sido despojado de toda perspectiva firme, y menos aún garantizada de futuro, y por lo tanto se ha vuelto episódico, se dice. Bueno, ya lo dije, aquí es otra palabra. Episódico quiere decir que te contratan por un tiempo y que ya después te pueden desechar. Entonces probablemente la actual versión licuada y fluida, dispersa, diseminada y desregulada de la modernidad no augure el divorcio y finalmente la ruptura de la comunicación entre estos dos factores, pero sí presagia el advenimiento de un capitalismo liviano y flotante, signado por el desprendimiento y el debilitamiento de los lazos entre el capital contratante y los trabajadores.
Muy bien, entonces esto es, digamos, el planteamiento de progreso y trabajo, ¿verdad? Veamos otro aspecto. Eh, un autor se llama Robert Reich. Robert Reich distingue cuatro categorías en lo que se refiere a la actividad económica. Veamos entonces, Robert Wright sugiere que las personas actualmente insertas en la actividad económica pueden ser divididas en cuatro grandes categorías. Primero, los manipuladores de símbolos. Los manipuladores de símbolos, gente que inventa las ideas y los modos de hacerlas deseables y atractivas para el mercado, constituyen la primera categoría. Eso es muy importante. Por ejemplo, ustedes saben, ¿verdad?, que en este momento de pandemia que estamos viviendo en el mundo, las personas compran sus alimentos, como no pueden salir, tienen que contratar una empresa que se los traiga. Entonces, la primera categoría de trabajadores, dice Robert Reich, son aquellos, o sea, no de trabajadores, de los que producen actividad económica, es estar atentos a las necesidades de las personas y crear, dice, manipular los símbolos para poder generar una fuente de riqueza. En este caso, dice, no podemos salir, entonces, ¿cuál sería la empresa que más va a producir? Ah, bueno, podría ser una empresa como esa que se llama Hugo, que anda repartiendo productos. Esa está ahorita al top. A alguien se le ocurrió, eso es lo que dice Robert Wright, a alguien se le ocurrió crear una empresa que lleve alimentos a las personas. ¿Es malo o bueno? No, no es malo ni bueno, es un ejemplo de cómo se procede en la modernidad líquida. Así surgen empresas y mueren empresas. Esto es fluctuante, totalmente fluctuante. Entonces son los manipuladores de símbolos, gente que inventa las ideas y las vende. Y los modos de hacerlas deseables y atractivas para el mercado constituyen la primera categoría. La segunda categoría, los encargados de la reproducción del trabajo, educadores y diversos funcionarios del Estado benefactor, pertenecen a la segunda, los encargados de la reproducción del trabajo. Tercera categoría comprende a las personas que se ocupan de brindar servicios personales. Las ocupaciones que John O'Neill clasifica como comercio de pieles, es decir, estos servidores personales, servicios personales, son personas que aprenden la lógica de la generación de economía en el momento y ellos dicen, mire, yo le puedo colaborar, yo le puedo crear un software que logra con una señal de satélite saber en el momento que el distribuidor de Hugo en una motocicleta se mueve del punto A al punto B. Yo le ofrezco ese servicio. Y entonces se contrata el servicio. Entonces la empresa no tiene que crear ese software. Se lo da a otra empresa. Y así, ese movimiento y esa contratación variable es lo que se le llama capitalismo líquido o liviano. Es la tercera categoría, ¿verdad?, de la que estamos hablando. Y finalmente la cuarta categoría para producir riqueza incluye a las personas que durante el último siglo y medio formaron parte del sustrato social del movimiento del trabajo. Ahí estamos al nivel más ínfimo, es decir, es la mano de obra, ¿verdad? ¿Qué podemos decir en el ejemplo que estamos citando en Hugo? Bueno, el que maneja la motocicleta, él no sabe nada de software, él solo le dan el celular y él va siguiendo el programa, ¿verdad?, del itinerario del punto A al punto B donde tiene que entregar la mercadería. Ellos son, en términos de Rice, trabajadores rutinarios, atados a la cadena del montaje o en plantas más modernas a redes de computadoras y dispositivos electrónicos automatizados a la manera de controladores de terminales, etcétera, ¿verdad? Es muy interesante estas cuatro categorías que menciona este autor, Robert Reich, para referirse a la actividad económica en el mundo líquido. Por tanto, el lenguaje ha variado mucho en las empresas. Hay un nuevo lenguaje. Se habla de técnica, se habla de reingeniería de la empresa. Lo que quiere decir es que van a despedir mucha gente, van a reacomodar mucha gente, etc. Muchas empresas, por ejemplo, en la actualidad, sus jefes no están en el propio país. Es decir, hay empresas que trabajan en El Salvador, pero sus jefes están en Estados Unidos, están en Europa y controlan por vía digital,
con perfecta continuidad. Entonces, eso es una de las características. El autor, Zygmunt Bauman, hace un excursus, se dice. Un excursus trata un tema que está vinculado con lo que estamos diciendo del trabajo, porque está vinculado, pero es un poco peculiar. Y creo que muy pocos hemos hablado de esta cosa. Vamos a ver si alguien sabe. Lo voy a escribir en los comentarios a lo que me voy a referir en este momento. Y es lo que se titula como la procrastinación. Aquí, mire, ya van a ver. Ahí se los he colocado, la procrastinación. ¿Qué es eso? Nosotros, algunos de nosotros ya hemos practicado la procrastinación. No es una palabra muy común, ¿verdad? Procrastinación. Eso viene de cras en latín, que significa mañana. Y significa postergar la gratificación o postergar el trabajo voluntariamente. O sea, uno tiene un trabajo que hacer y es obligatorio. Entonces hay personas que, o habemos, porque yo lo he practicado, que esperamos, ¿verdad?, el cumplimiento de los tiempos que te han dado para hacer una tarea y en ese intervalo tú realizas otra actividad que a ti te interesa, de tu propio trabajo, sin dañar la empresa, ¿verdad?, en la que tú trabajas. Entonces a eso se le llama el proceso de procrastinación. Son palabras técnicas, pero para eso es la escuela, para que uno pues se pueda ir completando pues el campo semántico que maneja. En latín, cras significa mañana. Esa palabra solía ser semánticamente laxa y se la utilizaba también para referirse como la célebremente vaga mañana, aún después, indefinido al futuro como tal. Procrastinar entonces es situar algo entre las cosas que pertenecen al mañana. Situar algo allí lo que implica de entrada que el lugar natural de esa cosa no es mañana, que la cosa en cuestión no pertenece al mañana por derecho propio, por deducción pertenece a otra parte. ¿A dónde? Al presente. Obviamente, para poder aterrizar en el mañana, la cosa es cuestión primero debe ser expulsada del presente o exiliada de él. Procrastinar significa no tomar las cosas como se nos presentan, no actuar de acuerdo con la sucesión natural de las cosas. Quien sabe usar la procrastinación es una persona muy sagaz y muy inteligente, porque optimiza el tiempo, es decir, dice, vaya, a mí me han pedido que yo dé este informe dentro de 5 días, pero ese informe yo lo puedo hacer en 2 días, entonces lo hago en 2 días y los otros 3 días yo los aprovecho para otra actividad. Entonces, juego con la temporalidad de mi trabajo. Procrastinar significa no tomar las cosas como se nos presentan, no actuar de acuerdo con la sucesión natural de las cosas. Contrariamente a la impresión que se tuvo de ella en la época moderna, la procrastinación no es resultado de la pereza, o sea, no es que sea perezoso uno o la persona, o que sea indolente, o que esté abandonado a la lasitud. Es una postura activa, por el contrario. Un intento de tomar el control de una secuencia de hechos y hacer de ella algo diferente de lo que hubiera sido si uno se sometiera dócilmente. Procrastinar significa manipular las posibilidades de la presencia de una cosa, posponiéndola, demorando y retrasando su aparición, manteniéndola a distancia y difiriendo su inminencia. Entonces, no voy a explicar más este concepto, pero significa eso. La procrastinación significa como un trabajador que tiene la obligación de hacer algo, él aplaza eso hasta donde le permite la legalidad y optimiza el tiempo y hace lo que a él le interesa y va jugando con ese tema. Eso es la procrastinación, ¿verdad? Según la teoría de Zygmunt Bauman. A causa de su ambivalencia, la procrastinación alimentó dos tendencias opuestas. Una de ellas condujo a la ética del trabajo. Entonces el empleador, cuando nota eso, que el empleado está jugando la procrastinación, entonces empieza a hablar de ética del trabajo. Y tenemos que ser éticos, ¿verdad? No estemos utilizando el mismo tiempo para 2 o 3 actividades. Que confundió los fines con los medios y exaltó las virtudes del trabajo por el trabajo mismo. O sea que es una reacción natural en un sistema en el cual la explotación es exagerada. Los trabajadores buscan maneras de cómo cumplir con su trabajo, pero al mismo tiempo pues cumplir con sus propios propósitos.
Bueno, esto ha generado pues problemas, pero al mismo tiempo pues ha ayudado a comprender cómo se puede optimizar el trabajo. Entonces estamos hablando de los vínculos humanos en un mundo fluido, en un capitalismo fluido. Esos dos tipos de espacio ocupados por las dos clases de personas, contratadores, dueños y trabajadores, son sorprendentemente diferentes, pero a la vez están interrelacionados inevitablemente. Bueno, hay tres situaciones que se generan en esta modernidad líquida, en este capitalismo fluido, y son inseguridad, incertidumbre y desprotección. Inseguridad, incertidumbre y desprotección. ¿Cuál de estas tres estamos viviendo nosotros con mayor intensidad en estos días? A ver quién logra pues identificar. Voy a repetirlas. Dice que en el capitalismo líquido o fluido se generan tres situaciones: inseguridad, incertidumbre y desprotección. ¿Cuál creen ustedes que está más acentuada en estos días? ¿Qué es lo que a ustedes y a mí nos genera más problemas de estas tres categorías? ¿Es la inseguridad? Parece que no, porque como hoy está todo militarizado, parece que no, la gente no se siente insegura. ¿Te sientes desprotegido? No, porque la actitud es de protección exagerada, bueno, de represión. Bueno, por la situación que estamos viviendo, claro está. Entonces la que sí nos tiene más preocupados es incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque tú no sabes lo que va a pasar. O sea, aquí no hay modo de proyectar nada. Tú no sabes cuánto va a aumentar el número de los contagiados, si te vas a contagiar tú, si vas a morir en ese contagio. Entonces la incertidumbre es la categoría mucho más acentuada en estos días. Por tanto, no es algo nuevo. No, esto lo escribió, repito, hace 20 años Zygmunt Bauman. Entonces dice, pero en la modernidad líquida y en el capitalismo liviano, entonces hay tres actitudes que dañan a la persona. ¿Y cuáles son? Inseguridad, que eso ya lo vivimos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Incertidumbre y desprotección. Claro que aquí la incertidumbre no se refiere al ejemplo que acabo de poner yo de esta enfermedad, no. Se refería Bauman al tema laboral. Estas tres categorías están referidas a lo laboral. Inseguridad. Es terrible porque si a ti te contratan del 1 de enero al 31 de diciembre, si el 31 de diciembre o el 1 de enero del año siguiente te dicen, mire, usted ya no está contratado, se te cae toda la seguridad de tu vida. Incertidumbre, por lo mismo. Desprotección, bueno, esos tres conceptos van muy relacionados. Yo creo que es bastante claro, no requiere pues mayor explicación. Entonces hay un problema, el tema que entra, otro concepto, otro valor que se debilita muchísimo en la modernidad líquida es la confianza. Entonces la confianza está minada por los tres conceptos que ya dije, ¿verdad? Y también por el miedo. El miedo en la modernidad líquida es un elemento central, no solo en El Salvador, en todo el mundo. Entonces, la confianza tiene tres tópicos, como ustedes saben. Hay confianza en uno mismo, confianza en los demás y confianza en las instituciones. Son los tres niveles de la confianza, en uno mismo, en los demás, en las instituciones. Son los tres depositarios de la confianza. Esto ya no es así, dice, o por lo menos está dejando rápidamente de serlo. Ninguna persona razonable puede pretender pasar toda su vida laboral o gran parte de ella en una sola empresa. Esto es bien importante, es decir, no caer en la presunción de que uno va a ser eterno en una empresa. De eso hay que quitárselo de la cabeza, porque eso es uno de los aspectos que no funciona en la modernidad líquida. Digo, no, yo estoy seguro en esta empresa, a mí nunca me van a echar, nunca me van a despedir. Eso no sé en qué lo fundamentas, porque la modernidad líquida es así como lo dice, líquida, es decir, reajusta las piezas y las va cambiando. Así como hay automóviles que en Estados Unidos o en otros países más desarrollados, de los mecánicos prácticamente ese concepto que hay aquí, que arreglan un carro ya no existe, es decir, solo te dicen traiga tales y tales piezas y vamos a levantar este automóvil. No hay que estar ahí haciendo una gran manipulación. Entonces así también los trabajadores son como piezas que se pueden quitar o poner.
Bauman va a utilizar un concepto muy desarrollado y que él trata en otro texto. Y aquí solo lo menciona de paso. Entonces es la teoría del descarte y que el Papa Francisco también ha incorporado en varios de sus trabajos. Entonces, los trabajadores son descartables, son piezas descartables, es decir, que te sirven en este momento y después son desechados. Entonces, el empleador lo que evita por todos los medios es pagar seguros después de que tú terminas de trabajar, pagar sueldos muy altos porque no es rentable, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que quitar todo eso que viene interpretado como grasa. Bueno, son 44 minutos de clase los que llevamos. Vamos a ver si tenemos intervenciones. Sí, bueno, saludos a todos, ¿verdad? Fito Díaz, buenas tardes, saludos. Miguel Flores, buenas noches, dice saludos, no sé, estará por otro lado. Hugo Lima, buenas tardes, padre, saludos siempre, es bueno escuchar palabras de sabiduría. Sí, también a mí me gusta mucho eso. Paulita, Pai, que estas clases me han mantenido medio equilibrada durante este encierro. O sea que le sirven de terapia, ¿va? Gracias, Padre, no nos deje en el aire. Silvia Margarita Orellana, hola, saludos, ¿verdad? Ya nos conocemos desde la infancia. Jorge Romero, buenas tardes, Padre, saludos a la familia Romero, gente pues muy progresista, ¿verdad? Gabriel Orellana, buenas tardes a todas y a todos, muy bien. Esperanza Rivas, hola, Padre, Chopin, un saludo. Alfonso Iraeta López, desde Sensunte, desde allá, ¿verdad? No anden haciendo fiestas ahí, en Ciudad Victoria tenían una fiesta, dicen, y se llevaron a los que estaban ahí. ¿Qué tenemos? Miguel Hernández. Esto de tener más de un trabajo tiene que ver con la inseguridad laboral. Sí, es lo que estamos tratando esta tarde. Los derechos de los trabajadores se vienen perdiendo desde hace un buen tiempo. Sí, o sea, en realidad no sé si es que se pierden los derechos de los trabajadores. Yo creo que el marco legal siempre existe, Miguel. Lo que se ha perdido es la solidez del trabajo, la estabilidad sería la palabra correcta. Como la modernidad líquida se entiende como fluida, dar un trabajo por 30 años no es una idea, sino que va por contrato anual o part-time, por algunas horas, servicios, o sea, esta es la modalidad actual. Bendiciones, Padre, me abre el entendimiento de sus clases. Alondra Morena, un saludo. Ahí pone una figurita, ¿verdad? Está sudando, intentando anotar algún concepto. En El Salvador nos falta mucho para llegar a la modernidad líquida. Sí, lo que pasa es que como eso viene por el lado de la educación, Paulita, y viene por el lado empresarial también, y yo debo decirlo, ¿verdad? En esos aspectos, en la parte empresarial, en la parte educativa y en la parte estatal también, somos bien, van a perdonar, pero bien primitivos, es decir, no logramos estar, o sea, se tiene mucho dinero, pero el tener mucho dinero no significa que seas muy moderno, ¿no? De hecho, hay feudalistas que tenían mucho dinero y terratenientes, ¿verdad? Pero en ningún modo eran progresistas. Jorge Romero, el planteamiento laboral es relativo en cuanto a su contratación. Sí, ese es lo que estamos diciendo, Jorge. Flexibilidad laboral, así le llaman, Jorge. Esa es la expresión que utilizan, flexibilidad laboral. Pero en realidad es inestabilidad, o sea, nadie se va a comprometer contigo. Entonces hay que buscarle, a la modernidad líquida hay que buscarle, digamos, el modo como situarse en ese tipo de situación que estamos viviendo. Alberto José Cabrera, el teletrabajo, en vez de facilitar las cosas a la fuerza laboral, se convierte en una forma más fácil de poder quitar personal cuando se necesiten, reducir costos y que se traduce en más inestabilidad. Totalmente de acuerdo, Alberto José. Gabriel, todo el sistema educativo va encaminado para preparar mano de obra calificada según el mercado. A esto se le agrega que muchos profesionales y técnicos encuentran trabajo bien remunerado. No encuentran trabajo bien remunerado, no, claro, totalmente de acuerdo. Gabriel y Claudia Monge, los contratos definidos por periodos cortos es una modalidad a la cual recurren muchas empresas actualmente. Es la tendencia, ya que se ahorran el pago de indemnización por los años de servicio que prestan un empleado y una empresa determinada.
Sí, Claudia, así es. Gabriel Orellana, está el Estado al servicio de las oligarquías. Muy bien, Gabriel, así se dice también. O sea que el Estado en la modernidad líquida es casi un adorno. Y lo que manda son los grupos empresariales. Aquí lo vemos en El Salvador constantemente, ¿verdad? Cuando se pidió el desafuero de este señor diputado Norman Quijano, evidentemente hay un acuerdo, ¿verdad?, entre las fuerzas de poder para que no se diera, y entre el Estado también. Evelia Alvarado, gracias a Dios por la vida, Padre, gracias por sus enseñanzas, mucho gusto, Evelia. Miguel Hernández, hay que apuntar que en algún tiempo se pensaba que las horas laborales serían cortas y el tiempo extra se utilizaría para la educación o para el desarrollo personal. Esto sería el beneficio de la robótica de las fábricas. En principio sí, ¿verdad? Bueno, y no sé, ¿verdad? Podrían haber también empresas que desconozco que logran esos objetivos, ¿verdad? Porque hay que decir que hay empresas muy serias también. O sea, no vamos a desechar, digamos, todo el mundo empresarial en una conferencia. Adolfo, qué bueno, Trinidad, dice. Claudia Monge, la cuarentena ha demostrado que el teletrabajo es posible en este país. El problema es que al no estar regulado legalmente, el empleado es susceptible a la explotación porque la carga laboral aumenta si se consideran todas las responsabilidades de familia que se tienen, efectivamente. Los servicios públicos, agua, luz, renta, disminuyen en costos para la empresa, pero para el empleado aumentan porque su casa se vuelve su oficina. Este ha sido el tema de la tarde, Claudia. O sea, ha leído perfectamente usted, ¿verdad? Como estudiante aventajada, ¿verdad? Lo que queremos decir. O sea, la clase vale para esa idea que acaba de mencionar. Salvador Meléndez Núñez, Derecho Procesal, por eso la insistencia en el emprendedurismo. Sí, el emprendedurismo es una forma bastante burda, ¿verdad?, de llamarle a la modernidad líquida. Pero si una persona logra entrar en esa lógica y logra posicionarse como emprendedor, hay que decir también, Salvador, que este es un momento muy propicio, porque todo funciona en relación a eso. Lo que es complicado es cuando lo que tú estás haciendo no necesariamente es emprendedurismo, es decir, cuando tú realizas una función científica, por ejemplo, de investigación, a veces este tema de la investigación no es bien visto por las empresas que te contratan porque tienen que invertir en tu proceso de investigación. Entonces dicen, no vemos el resultado, porque claro, porque como la mentalidad es emprendedurista, entonces tu trabajo tiene sentido en tanto en cuanto produzca una ganancia, porque tú ya te ves como una mercancía y al mismo tiempo como un consumidor. Nota, del 100% de emprendedores, aproximadamente el 80% fracasa. Pero claro, porque tienen que... es lo que decía Paulita Pike. En un mundo estrictamente occidental, donde realmente se toman en serio eso del emprendedurismo, entonces si tú logras posicionarte, probablemente tengas éxito. Pero en un país que todavía no tiene el nivel de modernidad líquida requerido, o sea, no tiene las condiciones reales, entonces el emprendedurismo es un salto muy arriesgado, vamos a decir. La autoexigencia al máximo, ya que el sistema dice que el emprendedor es el culpable de su fracaso, esa es la teoría así actual, y exige volver a intentarlo hasta lograr el éxito. Sí, ese es todas las clases que hemos estado dando se van concretando en que el proceso de individualización del que hablamos en la tercera conferencia se aplica aquí, es decir, al individualizar el trabajo ya no es una responsabilidad colectiva, sino que es tu problema. Y si tú tienes el problema, pues a ti te vamos a echar. Gabriel Orellana, son poquísimas las empresas que buscan la formación y capacitación de sus empleados. No tienen los empleados posibilidades de crecer y llegar en algún momento a independizarse. El escalar dentro de las empresas está ya calculado para unos poquísimos. Sí, también, ¿verdad? Se da mucho eso. Por eso es que hay que tratar de organizarse las personas, ¿verdad?
tratar de posicionarse como gremios, como instituciones, al interno de esta modernidad líquida. La procrastinación, sí, eso es lo que hablamos, ¿verdad? No sé si se logró entender bien el concepto de procrastinación. Dejar las cosas para después, dice Miguel, sí, pero dejar las cosas para después, Miguel, con un objetivo tuyo, de optimizar tu tiempo, pero que ese después no dañe la ética empresarial. Eso es bien importante. Soy una procrastinadora. Suena como raro, ¿verdad, Paulita Pike? Soy una procrastinadora. Bueno, yo también utilizo mucho esa cuestión. Me gusta mucho jugar con la temporalidad sin dañar, por supuesto, los ámbitos en que uno se mueve, ¿verdad? Posponer algo, sí, pero con un propósito, de verdad, Alberto José Cabrera. Paulita, en psicología se considera que un procrastinador lo hace para evitar el dolor que le traerá la tarea. También, sí, en psicología sí. Entonces, la voy dejando. Claro, estamos hablando de rasgos de la personalidad. Incertidumbre, dice Marc Espinal. Sí, hay mucha incertidumbre. Ah, sí, cuando preguntamos de las tres, ¿cuál era la que más entre inseguridad e incertidumbre? Sí, incertidumbre. Incertidumbre, claro. Las tres, dice Alberto. Sí, las tres. Bueno, sí van relacionadas, ¿verdad? Pero el pensamiento que viene así, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué posibilidades tenemos? Incertidumbre. Paula Figueroa predomina más esa tercera. Bueno, incertidumbre, incertidumbre. Ahí tenemos a Silvia Patricia, Mata Patricia, Arnulfo García, Claudia Monge, Belia, sí. Miguel, todo esto tiene que ver con el capitalismo salvaje. Los trabajadores somos desechables. Entonces, ¿quién nos da el valor? Buena pregunta, es una pregunta casi misteriosa, ¿verdad? ¿Quién nos valora a nosotros? Muy difícil a no ser que usted tenga pues su propio negocio, ¿verdad? Pero en todo caso, yo creo que no hay que renunciar, ¿verdad?, al tema de estos análisis que estamos haciendo, por lo menos para tener claridad de en qué mundo nos estamos moviendo. Pero esa pregunta de momento no tengo respuesta, Miguel Hernández. Entonces, ¿quién nos da el valor? Feliz tarde, María Chopin. Miguel, en varias partes del mundo los trabajadores forman cooperativas para contrarrestar estos problemas laborales. Sí, ese ejemplo ya lo hemos puesto. Lo mejor es organizarse, porque la clase pudiente está organizada en grupos empresariales. La clase media es la que más puede incidir, porque la clase media es la parte gerencial, o sea, es el estado intermedio entre el mundo obrero y la clase apoderada, o sea que en la clase media se ubica la mayor parte de ideólogos orgánicos, ¿verdad? De intelectuales orgánicos, como dice Antonio Gramsci. Entonces, la organización de los gremios es una de las maneras de contrarrestar el impacto que puede tener en los trabajadores. Miguel Flores, estoy en New York. Padre, bueno, un saludo, Miguel. Hasta Nueva York, cuídese por ahí, por favor. María Chopin, buenas tardes, Padre Chopin, bendiciones. Bueno, bendiciones, María. Angélica, mi hermana, se suprime la ley de salario para pasar a contratos para evitar el pago de vacaciones anuales y aguinaldo. Ese sistema laboral tiene en otros países. Sí, sí, es para eso. Es para invertir lo menos posible y ganar lo mayor. La lógica del capitalismo, ¿verdad? Líquido, en este caso. Salvador Meléndez, padre humilde de sugerencia. Sus clases son una terapia. ¿Qué tal nos da una clase de la escuela de Frankfurt? Es una tremenda sesión, Salvador. La escuela de Frankfurt es un bastión ahí casi imbatible, ¿verdad? Pero se podría, agradecería su aporte para todos los que lo escuchamos. Sí, la escuela de Frankfurt es una de las escuelas filosóficas que más ha influido este pensamiento que estamos analizando. Lo voy a considerar, Salvador, solo que tomarse a leer los principales autores de la escuela de Frankfurt es una cosa que requiere pues, buena alimentación. Pero tomo la sugerencia. Dora Arias, primera vez que los veo y me parece muy interesante, hace reflexionar. Gracias, saludos. Patricia,
Padre, menciona usted que los trabajadores son descartables, pero existe el factor del desempleo y subempleo que predominan en las sociedades modernas. Sí, en las sociedades Patricia Mata, en las sociedades como la nuestra, eso abunda muchísimo. Eh, no me refiero a los trabajadores descartables o desechables, eso se da en las formas más occidentales. En el caso de nuestro es que predomina en nuestras sociedades el desempleo muchísimo y el subempleo también, ¿verdad? Y eso daña mucho pues al tema de la autoestima de las personas. Paula Figueroa, muy cierto que hay empresas que promueven los part-time, pero no es para promover el empleado, sino para ahorrarse todas las prestaciones de ley o no solo las responsabilidades de ley, sino mano de obra con salarios súper disminuidos. Totalmente de acuerdo, Paula Figueroa, eso así funciona, es un hecho. Rafael Torres Berlanga, el emprendedurismo es subcontratado, es subcontrato. Autoexplotación porque tiene que invertir más tiempo para producir debido a que su contrato le regatea los pagos. Sí se puede también considerar así. Lo que pasa es que, vaya, como nosotros estamos tratando de describir, ¿verdad? Hasta donde podemos el tema de la modernidad líquida y el capitalismo, digamos, líquido también, ¿verdad? O maleable. Entonces, como autoexplotación, sí también, o sea que la mano de obra, desde que se escribió ¿cómo se dice? Pues el el manifiesto comunista ya se ve como una autoexplotación, es decir, yo no tengo otra fuerza de trabajo que mi vida, pues mi salud, entonces yo se la ofrezco al empresario. El tema del emprendedurismo es una autoexplotación en el sentido de que yo pongo mi propia fuerza de nuevo a trabajar, pues se puede decir así, ¿verdad? Pero hay que decir también que como es la sensibilidad actual, es decir, el tema de crear empresas, etcétera, si alguien lo logra, y conozco algunas personas que lo han logrado, se logran posicionar en el mundo líquido, así como está presentado. Pero igual, ¿verdad? Como nos dice usted, podría entenderse como un subcontrato o una autoexplotación. Paula, y esa política es aplicada a personas con escasa formación, ejemplo, Starbucks y los organismos internacionales, el contrato es por periodos de 6 meses y allí se reflejan muy bien los planteamientos en esas modalidades. Paula, sí, correcto, y más que todo donde se ve mucho eso es en las maquilas. Las maquilas es un ejemplo muy claro de cómo funciona el capitalismo. Y ahí la maquila es uno de los ejemplos más preciosos para entender lo que es la extraterritorialidad y lo que es el no lugar. De Marc Rauger, un concepto un poco complicado, el no lugar, porque juega con el tiempo-espacio y la territorialidad. Entonces, la maquila está situada territorialmente en El Salvador, pero no es una empresa salvadoreña, ¿comprenden? Entonces ahí hay un lugar que no es lugar. No sé si se entiende eso, ¿verdad? Es un lugar físico, dice Marc Auger y también Michel Desartaux. Pero ese lugar en realidad no está situado en El Salvador en el sentido comercial, sino que todas las ganancias se van hacia el país que ha invertido en nuestro país y se lleva todo prácticamente. Y solo nos deja pues los salarios de miseria, ¿verdad? La decadencia de los trabajadores, algún dinero pues, ¿verdad? Para sobrellevar la vida y la mano de obra es pésimamente pagada. Y ahí tenemos un ejemplo. Perfecto, Paula. Marc Espinal, la globalización ha recortado las distancias que antes hacían que el comercio funcionara de forma localizada. Ajá. Hoy en día las grandes empresas pueden acceder a las materias primas a bajo coste buscando en cualquier país del mundo, así como también al abanico de mano de obra barata de los países en subdesarrollo, las maquilas. Excelente, Marco, estamos en sintonía. U otras empresas globalizadas mediante consorcios comerciales imponen sus políticas en este paraíso de países que dan beneficio a quienes invierten, pero no a quienes producen. Fortalecer los derechos de los trabajadores pone en riesgo competir como país para poder ser elegido en los procesos de producción. Este es el análisis que ha hecho Marc Espinal y al centro está el ejemplo de la
de la maquila. Mira, Marco, ¿sabes cuál es el problema mayor? El Estado, por ejemplo. ¿Tú has oído alguna vez que el Estado ha ido a auditar una, una maquila? ¿Han oído alguna vez ustedes que el Estado ha infiltrado a alguien, digamos, a un agente para revisar cómo funciona adentro de la empresa las contrataciones? Nunca hemos escuchado eso, ni siquiera los periodistas han hecho investigaciones así, digamos, científicas de infiltrarse 6 meses, un año en una maquila para ver cómo los tratan. De hecho, hemos notado algunas noticias, pero un trabajo científico, formal, no lo hemos visto. Y el Estado está ahí de adorno, es decir, a las embarazadas las tienen trabajando hasta casi el 9º mes, les cuentan los minutos para ir al baño, o sea, y les parece normal. Entonces ahí es donde el Estado se convierte en irrelevante, se dice que está solo de adorno prácticamente. Y no solo de adorno, sino favoreciendo a la gran empresa, o sea, es cómplice. Es terrible esa explotación. Rafael Torres Berlanga, el otro problema es que se entra en una competencia brutal de ofertas que hacen bajar los costos de las ofertas. Eso sí, el mercado salvaje, Rafael Torres, y ahí no hay sentimiento que valga. Carlos Elías, vamos a ver qué nos dice Carlos Elías. El problema que enfrentamos ahorita mismo en El Salvador entonces es la disputa entre los exponentes del capitalismo fluido o líquido con los que abanderan el capitalismo mercantilista implementado. Digamos que hay una comunicación, fíjese que hay una comunicación, permítame el nombre de Carlos Elías. Podría haber pero es difícil que haya una dialéctica o una confrontación entre el capitalismo mercantilista y el capitalismo fluido, porque el mercantilista utiliza las categorías de la fluidez para mover sus productos. Tal vez si hubiera un capitalismo, si cabe decir, no sé si exista esa frase, un capitalismo serio y responsable, que yo creo que sí debe haber gente que es responsable, podría orientarse no solo a la mercantilización de productos, sino a la generación de empresas en sentido estricto donde los trabajadores sean dueños también, pero esa es una cosa muy rara, que un capitalista cree una empresa y que le permita a sus trabajadores después de tanto tiempo ser dueños de esa empresa. No lo sé, podría existir, pero en ese caso tal vez podría existir un conflicto entre el capitalismo fluido, líquido y el mercantilista. ¿Será que el sector de la sociedad que abandera el humanismo no tiene vela en ese entierro? Es bien difícil, Carlos, que le den espacio a esto. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, que nos vamos a poner a analizar si la empresa nuestra es salvaje, si, digamos, explota a sus trabajadores. Es muy difícil que se acepte. Algunas veces, personalmente, he ido a dar conferencias a algún grupo empresarial de El Salvador, de los más fuertes, y he ido a hablar de doctrina social de la iglesia y de trabajo de capitalismo pues mucho más responsable, etcétera, pero no sé hasta qué punto eso pues tenga un efecto. Silvia Patricia Cruz, ser emprendedor requiere de formarse y tener muchas habilidades profesionales y no todos podemos ser emprendedores, sí, y también quiere también ciertas carisma, ¿verdad? Es decir, eso de ser emprendedor requiere también de un carisma, además de conocimiento del área de trabajo. Alberto José Cabrera, la suspensión de contrato individual del contrato de trabajo es una variable que muchas empresas grandes han utilizado en estos días, no importa qué puesto tenías, cuánto tiempo has dedicado a dicha empresa, quedó evidente y que privatizan las ganancias pero socializan las pérdidas. Esa frase está muy bien lograda. No sé quién la dijo, pero está bien lograda. Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. ¿Por quién nos da el valor? Nos lo da el trabajo organizado y la lucha laboral. Eso sí, trabajo organizado y lucha por los derechos. Eso sí da identidad, pienso yo. En un mundo, pues, Jorge Romero. Marc Espinal, quizá si se comprendiera que la educación por sí misma, en tanto la tierra de siembra como el cultivo, deberíamos comenzar a plantearnos competir en mercados tecnológicos y no solo de productos esenciales que conocemos y practicamos tradicionalmente. Marc Espinal, sí, a ese nivel se llega ya cuando se ha entendido en qué modernidad estamos, en la modernidad líquida. Entonces caben dos cosas.
si todavía hay, digamos, personas en el mundo campesino, lo que hay que hacer es industrializar y tecnificar la agricultura, porque de otro modo no podría competir en este mundo. Así en las formas tradicionales, con bueyes, ¿verdad? Y arado, eso no hay modo de competir pues, con las grandes empresas del mundo. Y lo que tú dices, Mark Espinal, eso lo practican las grandes potencias, o sea, invierten millones y millones en el desarrollo tecnológico para poder estar a la vanguardia, tener sus propios productos, etcétera. Por eso es que está bien difícil, pero bueno, estamos analizando eso. Amalia Gómez, gracias. Es una realidad, tengo una experiencia, trabajé por 10 años con interina, hoy que con las EP no me dan 25% porque no alcanza ya que activaban solo 8 o 9 meses de fuera y sin aplicar. Bueno, Amalia Gómez es un ejemplo que ella nos está poniendo, ¿verdad? Gabriel Orellana, la doctrina social de la Iglesia Católica Romana responde actualizada o desafíos del capitalismo líquido. No, necesita actualizarse. La doctrina social de la Iglesia en esa materia tiene que actualizarse. Te lo digo porque he leído prácticamente todo lo que sale de doctrina social de la Iglesia, Gabriel, y creo que incluso toda la Iglesia en la parte de evangelización tiene que actualizarse. O sea, las formas tradicionales de evangelización no van a lograr responder a las exigencias de los problemas de la modernidad líquida. Se requiere mucho más esfuerzo de formación y sobre todo buscar creativamente formas de aplicación. Amalia Gómez, a las AFP se refiere. Sí, ese es un problema, Amalia Gómez. Fíjese que hay personas que tienen salarios de $5,000, $6,000 y al final les pagan, ¿qué? $600, $800. Es un robo descarado. Entonces, tiene toda la razón, Amalia Gómez. Salvador Meléndez Núñez, tenemos en El Salvador una cúpula de la iglesia líquida. Mire, me está haciendo una pregunta bien directa Salvador Meléndez. ¿Qué le puedo decir? Mire, yo creo que actualmente la Conferencia Episcopal de El Salvador y los sacerdotes están haciendo lo que pueden, pero sí se requeriría pues un análisis profundo de si nuestra iglesia y nuestras comunidades cristianas son light, son líquidas, y hasta qué punto nosotros podemos combatir esa liquidez de la institución eclesiástica y de las comunidades cristianas. O sea, sería honesto preguntarse eso. No le respondo directamente, ¿verdad? Pero sí creo que hay muchas expresiones de liquidez, de licuefacción se dice, de licuefacción, porque liquidez es estar bien en los negocios. De licuefacción. Sí, yo creo que tendríamos que solidificar algunos aspectos, sobre todo la evangelización. Napo Guerrero, el neoliberalismo como expresión de la decadencia del capitalismo salvaje responde a la modernidad líquida. Sí, siempre intentan responder, Napo. O sea que lo que va es mutando. Las instituciones de timbre de carácter económico van mutando y se van adecuando al tipo de producto que requiere el consumidor. Entonces solo se va, digamos, no cambia radicalmente, sino que simplemente se va acomodando a la sensibilidad. ¿Por qué la mayoría de empresas han optado por hacer contratos de 3 meses sin AFP y seguro social? ¿Es legal 4 años ya sin prestaciones? ¿Qué se puede hacer? Es buena pregunta, Ernesto Romero. O sea, lo que se puede hacer es, digamos, modificar las leyes. Modificar las leyes, pero quienes modifican las leyes en estos países, como son parlamentarios, son los diputados. Entonces las empresas lo que hacen es pagarle al diputado o a los diputados para que promuevan las leyes que ellos necesitan. Es perverso, me va a decir usted, Ernesto Romero, pero por lo menos hemos identificado dónde está el problema. Entonces, podrían haber conflictos laborales fuertes y si hubieran, pues está bien, ¿verdad? En el sentido de que se reclame que no se ventilen leyes que vayan en contra de los trabajadores. Ahí tenemos un gran bastión en uno de los ejemplos que usted menciona, que es la AFP. Ese es un monstruo que hay que erradicar y hay que ver el modo cómo se logra.
Gracias por la presentación, ¿verdad? Me dice Miguel Hernández. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar por este día.